capítulo 12, Mateo 21, versículo 12. ¿Está bien? Dice el texto de la siguiente forma. Recuerden que yo estoy con la NTV. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados y le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Y luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo. Este tiempo, Señor, de poder estudiar tu palabra, este tiempo de poder entender esa revelación especial que es tu palabra, para que nosotros podamos entender tu voluntad correcta, perfecta, y no solamente podamos entender, Señor, qué quieres para nosotros, sino podamos entender que es para ponerla en práctica. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra y que use mi vida para compartir de ella. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, saludar a todos los que están conectándose en las redes, ¿no, hermanos? Un saludo ahí. Capítulo 21, versículo 12 al 26. En esta serie, Rey Mesías, estamos hablando de la última semana del Mesías antes de la cruz, porque este párrafo del 1 al 10 lo hemos hecho justo en la Semana Santa. ¿Recuerdan? Y se trata de la entrada triunfal. Estos eventos sucedieron el día domingo. Y para entrar un poco en el contexto, no sé si lo pueden ver, del 1 al 4 es el anuncio y la llegada del rey. Y del capítulo 5 hasta el 15 es la proclamación de la recepción del rey, y del 16 al 27 es la oposición y el rechazo al rey, y el último capítulo 28 es la resurrección del triunfo del rey. Ahora, el énfasis en estos capítulos del 1 al 4 es sus credenciales del Mesías, y del 5 al 15 es su mensaje. Y del 16 al 27 su sufrimiento y muerte, y del capítulo 28 su conquista. Ahora, cuando hablamos de sus credenciales, hemos estudiado la genealogía, nacimiento, bautismo y tentación del Mesías. Y del 5 al 15 hemos visto el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Los milagros, los discursos y las parábolas. Y del 16 al 27, el aumento de la oposición, la preparación de los discípulos, las predicciones finales y la crucifixión. Estamos aquí en este lado, ¿no? Y vamos a terminar con la resurrección y la gran comisión. Ahora, la identidad del rey es del capítulo 1 al 15, el rey prometido a Israel, y es básicamente esto. Ahora, del 16 al 28 es su destino: crucifícalo y ha resucitado. Ahora, el alcance desde el 1 hasta el 15 es que enseña a grandes multitudes, y desde el 16 al 28 enseña solo a los 12 hermanos. Según Mateo, ¿en qué lugar suceden todos estos acontecimientos? Del 1 al 4, Belén y Nazaret. Del 5 al 15, Galilea. Y ahora del 16 al 28 se va a Judea. ¿Cuál es la reacción del pueblo del 1 al 15? Hay una popularidad creciente. Sus milagros, sus sermones, la gente empieza a aclamarlo, pero a partir del 16 en adelante hay una hostilidad creciente. Y recuerden que el libro de Mateo, el tema general es: Jesús es el rey. Es el Mesías largamente esperado por Israel. Y como siempre hemos mencionado, no son biografías, sino son relatos históricos puestos a propósito para que nosotros podamos entender de qué se trata la vida del rey Mesías. Entonces, recuerden, estamos en esta parte, ¿no?, que está marcada. Ahí estamos, capítulo 21, en la hostilidad creciente. El bosquejo es el siguiente.
El bosquejo es el siguiente: del 12 al 17, el juicio a Jerusalén de Jesús a través del templo; del 18 al 22, el juicio a Jerusalén de Jesús a través de la higuera; y del 23 al 27, el juicio a Jerusalén a través de sus líderes, ¿no? Y vamos a ir viendo versículo a versículo. Entonces, el 12 dice lo siguiente: Jesús entró en el templo. ¿Recuerden qué día era? Acabo de mencionarlo, y los versículos, domingo. Por eso el domingo de Ramos entra a Jerusalén, y luego ¿qué hace? Entra al templo. Y comenzó a echar, dice el texto, a todos los que compraban y vendían. ¿Cómo se llama este lugar donde compran y venden? Mercado. ¿Y qué compraban y vendían? Dice el texto: animales para el sacrificio. ¿Por qué? Porque llegaba la fiesta de la Pascua. Y la ley decía que tenía que sacrificarse un cordero en recordatorio a la noche. ¿Se acuerdan de las últimas, de las 10 plagas? Y la última plaga iba a venir el ángel de la muerte. Iban a matar un cordero, un animal inocente. Iban a manchar las paredes o las esquinas de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase, no iba a entrar a esa ciudad o a esa casa. Evidentemente esto sucedió. Imagínense la alegría de los judíos cuando despertaron al día siguiente y sus hijos estaban vivos, y el dolor que había en las otras casas de los hijos primogénitos había muerto, ¿no? Una sangre que era seca. No sé si ustedes conocen la sangre cuando se seca, es un color medio guinda, ¿no? Y el cordero debería ser sacrificado, la sangre tenía que ser derramada. Y la ley decía que las familias, una familia debería comer por lo menos un cordero asado. En nuestro país se llama cancacho. No sé si se llama, ¿no? El cancacho era comida, no surgió acá, hermano, en Juliaca, en Puno, eso surgió allá en la Pascua. Pero también la ley decía, si había una familia tan pobre y necesitada, podían sacrificar una paloma. Por eso es que había palomas. Y la ley decía también que había un impuesto al templo. Pero había un problema con este impuesto. Era el medio ciclo judío, que la ley no decía que lo hagas esto, pero era una imposición del sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces Jesús entra a este lugar. ¿Y por qué va a volcar las mesas de los cambistas? ¿Y por qué va a hacer que las sillas de los que, y aún de todas las personas y los que vendían las palomas? Porque miren, Jesús entra al templo y estaban haciendo comercio, negocio. El negocio no solamente era de la venta de animales, también del cambio de moneda. Esa imposición era del sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Anás era el otro sumo sacerdote. Es decir, ya había una incoherencia según la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que un sumo sacerdote solo debería de haber mientras esté en la historia del pueblo de Israel, y cuando muera, recién debería asumir otro ese lugar del sumo sacerdote. Pero Anás no era corrupto. Y el imperio romano no le convenía que esté Anás, así que lo puso a Caifás. Caifás era más joven, más corrupto, más vivo, y Caifás fue el que puso esto en el tiempo de Jesús. Solamente esta moneda que aceptaba medio ciclo judío. Pero el cambio lo hacían ellos. ¿Y por qué hacían? ¿Y cuál era la corrupción? Que obviamente Caifás decía, mira, yo te doy un puesto, pero ¿cuánto hay? Es como las ferias, no sé si han visto en Navidad, ¿no? Mira, te doy un puesto, pero me das 100 soles, 200 soles, 300 soles, o me das una parte de esto. Esa era la corrupción que existía en el cambio de moneda. Y Jesús obviamente se indigna, se enoja, empieza a volcar. ¿Y dónde sucede todo esto? Miren, acá tengo un mapa. Esto era el templo, este era el atrio de las mujeres, es decir, hasta ahí llegaban las mujeres. Pero acá, lo que estoy marcando con celeste, era la línea de los gentiles, o sea, más atrás. Hasta aquí entraban los hombres, las mujeres, los judíos, pero más atrás. Y aquí que ven este edificio, era el santuario. Ahí estaba el lugar santo y el lugar
Santísimo supuestamente estaba el arca, pero en el tiempo de Jesús ya no existía el arca del pacto porque los babilónicos cuando vinieron a invadir, se dice que fue Jeremías el que se lo llevó y lo escondió. Indiana Jones dice que lo encontró, no, no sabemos dónde está el arca, ¿no? Pero miren, tengo otra imagen donde está el atrio de los gentiles, no sé si me veo, no lo estoy tapando, ¿está bien? ¿Está bien? Lo voy a marcar otra vez. Esta área sería el patio de los gentiles dentro del templo. Acá está el lugar de los hombres, las mujeres y todo. Y es justamente en este lugar, con tanto espacio, que ellos hicieron su feria, su mercado, ¿no? Acá otra vez les voy a mostrar que sería este el lugar donde Jesús viene y echa los animales, los cambistas. Ahora, ¿cuál era el propósito de este espacio? Recuerden que Jesús muestra simplemente la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ¿saben cuál era? Que todas las naciones lo adoren. Y eso está en el Antiguo Testamento. Y por eso que en el templo había dicho que haya un espacio afuera para aquellos gentiles que tenían la revelación general. Hay una diferencia entre la revelación general y la revelación especial. ¿Saben a qué se refiere la revelación general? Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19, lean, no lo vamos a leer acá, pero si están anotando, donde Dios dice a través de Pablo en Romanos que las cosas invisibles o el poder invisible de Dios se ven claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, Dios se revela de forma general a toda la humanidad por medio de la creación. Y es tanto así que todas las culturas, hermanos, tienen un nombre para el Creador. No tienen la Biblia, pero la revelación general les ha hecho entender que hay un ser superior. Las cosas no vienen así, tiene que haber alguien superior. A eso se le llama revelación general. Y los gentiles, cuando tenían esta revelación general de que había un creador, podían adorar al Dios único y creador de los judíos, que decían ellos, en ese lugar. Pero como no había espacio, pues ¿cómo podían adorar? Es como ir, no sé, en Arequipa, en Navidad, a los alrededores del mercado San Camilo, no sé, ¿no? Siglo XX, o cuando hay una feria, imagínate, o sea, estás apretado, no puedes, el comercio está ahí, te están ofreciendo, ¿no? Y es el lugar donde te dicen joven, joven, así que puedes ir también, ¿no? Porque a mí me dicen ahí donde, ahora no estuvimos, joven, joven, y yo digo, amén, joven, joven. Casero, casera, así te dicen, pues, por si acaso, acá en Arequipa, ¿no? Estábamos ahí con Saúl, ¿sí o no? Y ahí, joven, joven, y decía, yo soy. Porque está en la oferta y la demanda, pero está también la interrupción del propósito por el cual Dios había diseñado todo esto. Ahora, el cambio de moneda es interesante, pero miren, Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, narra una primera vez que Jesús ya hizo esta limpieza del templo. Muchos dicen es la misma. En mi opinión, y por muchos estudios, son 2 veces que Jesús hizo. Al inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Y los relatos son totalmente diferentes y habría muchas incoherencias si decimos que son uno solo. Pregunta para la Copa Calvary, ya saben, ¿cuántas veces Jesús limpió el templo? 1 o 2, ya saben, ya estoy diciendo. Volcó las mesas de esos cambistas, miren, ¿por qué? Porque como les dije, miren, los cambistas, el impuesto del templo era medio ciclo judío. ¿Y cuánto era medio ciclo judío? 2 dracmas. ¿Y cuánto valía cada dracma? Un dracma era el jornal del trabajo diario. Si hablamos de entre 50, 70, 80 soles, estamos hablando de entre 160 soles, 150, 140, 100 soles, ¿no? Ese era el impuesto que pagaba todo varón judío, que pasaba los 20 años, tenía que ir. ¿Y no aceptaban los dracmas? No, no se aceptan dracmas, ni ninguna otra moneda. ¿Y quién lo impuso? ¿La Biblia? No. ¿Saben quién lo impuso? Caifás. ¿Por qué? Porque quería sacar provecho. Y ahí estaba la corrupción. Y la otra corrupción eran, hermanos, los animales. Si bien esto era para los pobres, mira, la ley decía que tenías que llevar, obviamente, el cordero pascual.
Y a veces unos caminaban meses llevando su corderito, o 50 kilómetros, 30 kilómetros, y tenían que pasar la supervisión del sacerdote. Y la ley decía que si iba a haber un cordero al sacrificio, no debería tener defecto alguno. Y ellos eran expertos en buscarle los defectos. Agarraban y miraban, a ver, este ojo derecho está más chiquito que el ojo izquierdo, porque hay unos que tienen así el ojito, ¿no? ¿Ya? A ver, estiren la mano, o no, este está más grande que la otra, no pasa, no pasa. Y según Josefo había entre más de 1 millón de judíos que llegaban a Jerusalén, casi 2 millones. Y te imaginas esas colas, esas filas enormes, ¿no? Tenías que esperar medio día para que te califiquen tu animalito y que llegues ahí y te digan, no pasa. Tenía que ser perfecto, perfecto para que pase. Pero ellos idearon algo. Si lo comprabas adentro, se suponía que esos animales ya estaban revisados. Si se te moría el animal, podías comprar afuera y te costaba $10, digamos, ¿no? Pero adentro te costaba, ¿saben cuánto? $40. ¿Y por qué cuesta si es el mismo animal? Es como cuando tú te haces pregunta en el estadio, en el cine, ¿no? La botella de agua fuera un sol 20. ¿Cuánto está en el estadio? 6 soles, 7 soles. Y dices, pero si es la misma agua, antes cómprate afuera. Así te dice el vendedor, ¿sí o no? Y el popcorn, ¿no? El popcorn, ¿no? Dios mío, ir al cine, ¿no? El kilo creo que está a 3.50, no sé, ¿no? 4 soles de hacerte tu canchita así, pero adentro está 45, creo, ¿no? Así está, pues, ¿sí o no, hermanos, no? ¿Y por qué? Porque es el cine, bueno. O sea, oferta y la demanda. Y esa oferta y la demanda la puso el mismo Caifás. Era todo un negocio, era todo una mafia. O sea, cuando vino Jesús, obviamente, si nosotros decimos, se indignó y se indignó a gran manera. Y versículo 13, miren, les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús tenía razón, porque eran ladrones, hermanos. Y la cueva de ladrones, cuando Jesús habla de decir cueva de ladrones, era ese centro de operaciones donde los ladrones maquinaban para robar, ¿no? En jerga decimos acá en Perú, ¿no? El guarique, no sé si han escuchado eso, ¿no? O sea, era el lugar sucio, corrupto, cochino, donde se hacían las cosas más viles, más sucias. Y a eso lo está comparando Jesús con el templo. O sea, había perdido totalmente su valor. Y miren, las cuevas eran diseñadas aún para esconder lo robado y aún para planificar, y ahí se juntaban los ladrones para asaltar a los transeúntes o a los pasajeros o a los caminantes, porque no había combi, no había avión, ¿no? Jesús hace recordar Isaías 56:7, que dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración. ¿Para quién? No solo para judíos o mujeres, para todos. Las naciones, incluyendo los arequipeños, sí, podían ir los arequipeños, hermanos. Camanejos, cusqueños, limeños, puneños, ¿qué más, hermanos? Bolivianos, chilenos, venezolanos, australianos, uruguayos, cajamarquinos también, ¿no? Todos. También, hermanos, todos, todos, todos. Porque ya en el Antiguo Testamento se veía la misión de Dios, es que todas las naciones lo alaben, lo adoren al Señor. Y este es Isaías, 700 años antes de que venga Cristo y que se reconstruya ese templo, el Señor dijo, ese va a ser el lugar para que las naciones, los gentiles, los arequipeños vayan y se arrodillen, pero no tenían ese espacio. ¿Y sabes qué, hermanos? Si miramos eso, hoy día no estamos lejos de la realidad. Porque miren, cuando la iglesia pierde el propósito de alcanzar a las naciones y no sirve para dar la gloria a Jesús, ¿sabes qué? Entonces no sirve. No sirve. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia en Calvary, a no desviarnos, a no irnos tras eso, ¿no? Porque siempre hay personas que dicen, pero pastor, tengo una idea maravillosa. ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué no hacemos el cafecito a la entrada? ¿Y para qué? ¿Para que lleguen temprano? ¿Para que les atraiga el café? Yo digo, no, no vamos a hacer eso. ¿Por qué no hacemos con los jóvenes la voz, ¿no? Yo soy Abraham.
soy José, yo soy... No vamos a hacer eso, vamos a hacer estudios bíblicos, porque el principio y la filosofía de Calvary Chapel es la forma en que tú los atraigas. Decía el pastor Chuck Smith, tendrás que mantener o continuar haciendo esa forma de atracción y aún más extrema para que se mantengan. Si tú los atraes con caramelos, vas a tener que dar caramelos, caramelos, y el día que no hay caramelos, nadie viene. Entonces el pastor Chuck decía, hagan que la palabra de Dios sea un gourmet, un pasto fresco, un pasto verde. Y sabes, nunca va a fallar porque la palabra de Dios no pasará. Cielos y tierras pasarán, hermanos, pero la palabra de Dios no pasará. Y si terminamos de estudiar toda la Biblia, y no viene el Señor, ¿qué vamos a hacer? Estudiar toda la Biblia, porque la Biblia es viva y eficaz. Y esa es la forma que vamos a hacer. Pero que Dios nos libre, hermanos, de convertirnos en un club social, de llegar a una iglesia vacía, una iglesia que solamente quiere hacer un mercado donde se compra y se vende, porque eso es lo que pasó, hermanos, donde solo ven ganancias, finanzas y no hay palabra de Dios. Ya no tienen el deseo de alcanzar a las naciones, ya no se reúnen para darle la gloria al Señor, ya parece un show o ya parece simplemente un grupo de personas, un asociado, hasta que tienes que tener tu código de asociado, o sea que el Señor nos libre. Y oremos para que Calvary se mantenga así, hermanos, porque créanme que es fácil a veces caer al otro lado. ¿Ah? Es fácil, hermanos. Pero como les dije, si la iglesia ya no sirve para dar la gloria a Dios, ya ha perdido su propósito, no sirve, hermanos. Eso es lo que pasó con el templo. Ahora, propósitos teológicos para la limpieza del templo. Miren, primero, rápido lo voy a pasar, ¿ya? Afirmar la autoridad de Jesús como rey. Segundo, un acto de juicio sobre los líderes de Israel, como antecediendo al año 70, donde realmente, ahí sí, el templo desapareció. Tercero, una depuración del templo cuyo propósito era ser casa de oración para todas las naciones, como hemos leído en esos versículos. Cuarto, generar confrontación entre él y los líderes judíos, lo que le llevó al clímax, que finalizaría al final en su arresto y muerto. O sea, Jesús ya está más ofensiva, ya va a la ofensiva, ya no está tanto a la defensiva. Versículo. Quinto punto teológico. Como demostración de que los judíos glorificaban y confiaban en el templo. O sea, ellos hasta juraban por el templo y adoraban al templo, hermanos. ¿Ah? Ya los habían vuelto un ídolo. Pero necesitaban glorificar a Dios y confiar en su Mesías, el Rey Jesús. Y 6, como una condición previa para narrar las parábolas de rechazo, que la vamos a ver en las próximas semanas. 1, rechazo a Israel. Y 2, rechazo al liderazgo de Israel. Van a ver esas parábolas. Pero si ustedes han hecho el estudio cronológico conmigo de Semana Santa, se van a dar cuenta que Jesús les da, hermanos, no solo les da con palo, ¿no? Palo y clavo. No sé si ¿han visto o no han visto, creo ustedes, hermanos? ¿Eh? Los estudios cronológicos. ¿Han visto o no han visto? Sean sinceros, hermanos. ¿Sí han visto? ¿Se acuerdan de las parábolas? Bueno, si no lo han visto, ya, espérense nomás las próximas semanas, pero les da duro. Versículo 14. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó, dicen hermanos. Miren, Mateo es el único que pone esto porque él quiere ratificar que él es el Mesías. Mientras pasaba este problema, ciegos, ¿no? Los sordos, los cojos, todos estaban siendo sanados. ¿Por qué? Porque para Mateo es importante que para mostrar que eran señales mesiánicas del Antiguo Testamento. 1, dar la vista a los ciegos, según Isaías, y ayudar a los cojos, como estamos viendo. Voy a abrir un poquito acá, hermanos, para que entre aire, porque algunos ya me están haciendo el chinito. Isaías 35, Isaías 29 decía que el Mesías, cuando venga, dará la vista a los ciegos, hará andar a los cojos. Y por eso Mateo lo pone como una referencia. Ahora, versículo 15. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, dice el texto, vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Y sin embargo, los líderes estaban, ¿qué les indignó? ¿Que sean sanos las personas o que los niños griten eso? Miren, los niños son curiosos. ¿Eh? Ahora tuvimos un niño, Tiago se llama, no sé si se acuerdan del hijo de Julie, ¿no? Que es de Arequipa.
Hicimos una alabanza y eran nuevas para algunos y el niño se las memorizó rápido. Y él las cantaba y las repetía, terminó el servicio y él seguía cantando y repitiendo y repitiendo. Y era este momento, domingo, estamos hablando de domingo. ¿Y qué había escuchado los niños anteriormente? Sana, Hosana, bendito es el que viene, alaben a Dios por el Hijo de David. Habían escuchado a los adultos hacer y cantar y alabar. Y esto siempre hacen los niños. Los niños imitan lo que los adultos hacen. Miren, quizás no sabían de teología porque están diciendo un término mesiánico, el Hijo de David. Pero estos religiosos están indignados porque estos niños, ¿qué estás hablando? No sabes lo que hablas. Pero el religioso se indigna. El religioso se rasga las vestiduras. No le importa, no está viendo que el ser humano está siendo ayudado. No, el religioso está enojado. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque al final el religioso se indigna de cosas sin importancia y no se alegra de las personas cuando son bendecidas. Eso es lo que hacen los religiosos. A veces, es triste, ¿no? A mí, oye, pero ¿por qué sin corbata? No tiene importancia, ¿no? La corbata. Yo respeto la corbata, hermanos. En algunos lugares son, ¿no? Tienes que estar con corbata. Que la falda. ¿Por qué han venido con pantalón las mujeres? Pero con falda, sin falda, igual pecan. Pantalón, sin corbata, con corbata. Porque la idea es tener una transformación, un cambio en el corazón, hermanos. ¿Por qué ese peinado? No sé, no me gusta ese peinado, pastor. Y a veces cuando me corto más peladito, no sé. Molestan, dicen pastor reggaetonero, tiktokero, youtubero, facebookero, todo ya. Yo los escucho, hermanos. He puesto cámaras ahí, nada. Pero realmente son detalles que no tienen la importancia y la relevancia a la santidad, porque la santidad es cómo tratas a las personas, cómo amas a Dios, cómo sirves a tu prójimo, cómo sirves al Señor. Y cuando ven personas siendo restauradas o personas salvas, o a veces ven personas que levantan la mano, y dicen, por gusto levanta la mano, ahorita cae. Ese que se salvó, no, ese que se salvó ahorita se va a ir al mundo. O sea, porque sabes que su mente se ha embotado, están indignados del poder de Dios, porque no están conforme a lo que ellos piensan y creen. Y esto es lo que estaba pasando con estos líderes religiosos, hermanos. Ahora, vamos a ver. Versículo 16. Le preguntaron a Jesús, miren, ¿oye lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. Y Jesús les dice algo, ¿no han leído ustedes las escrituras? O sea, mira quién le dice, al que había leído de tapa a tapa. ¿Ustedes acaso no han leído lo que dice a los niños y a los bebés? Les ha enseñado a darle alabanza. Y Jesús usa la Septuaginta, la versión griega, Salmos 8:2. Jesús dice, estos niños están cumpliendo lo que ustedes no cumplen. Ustedes dicen que hablan y conocen las escrituras, pero los niños están hablando verdad de Dios. Y ustedes que conocen la Biblia, en ese tiempo, el Antiguo Testamento, no hablan ni me reconocen. O sea, realmente Jesús los está confrontando, porque estos niñitos, ¿no?, que ustedes ven, estaban diciendo palabra de Dios, mientras ellos negaban a Dios. Y estos líderes agarraron y se indignaron, obviamente, los religiosos. 17. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. ¿Y eso qué sería? Al final del día, domingo, hermanos. Ya puede ser. Voy a volver a mandar el estudio cronológico. Betania era una aldea donde vivían sus amigos, Marta, María y Lázaro. Jerusalén estaba acá, Betania estaba a 3 kilómetros, o sea, muy cerca, por eso Jesús se iba y regresaba al día siguiente. Ahora, versículo 18 al 22, esto sucede al día siguiente. ¿Qué día sería? Lunes. Ustedes son el juicio a Jerusalén de Jesús a través de la higuera. Dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Es el versículo de varios hombres. Tuvo hambre. Amanecen con hambre. Y esto demuestra la humanidad de Jesús, pues obviamente, ¿no?
y la higuera estaba para darles comida. Jesús viene donde esta higuera. ¿Qué sucedió? Versículo 19. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Y entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. Y de inmediato la higuera se marchitó. Miren que Jesús está de hambre. Y ustedes saben que con el hambre de un hombre, porque también era hombre, a veces decimos, ¿no? Con mi estómago no te juegues, ¿ah? ¿Sí o no, hermanos? Hay algunos hombres que se transforman cuando tienen hambre, ¿ah? No eres tú mismo, como dicen, ¿no? Cuando te imaginas ir, voy a buscar, ¿y dónde está el pan? Todo el pan se lo comieron. Y la comida, no hay ni comidas en la olla. Ya el hombre se descontrola. ¿No, hermanos? Pero Jesús tiene algo muy interesante. Tiene hambre, va con ganas a buscar los higos porque era el momento donde las hojas salían y esto era señal de que debería dar fruto. Y cuando vino, no había. Y ahí en la Reina Valera habla la maldición de la higuera. La maldijo, le dijo, nunca más vas a dar fruto. ¿Y sabes qué? Inmediatamente se secó. ¿Por qué hizo esto Jesús? Miren, si hoy día Jesús estaría acá y tuviera 12 discípulos, yo creo que por ahí habría un ecologista, ¿no? No sé, ¿no? Un animalista, no sé, ¿no? ¿Han visto, no? Los orgánicos, los que... Dije, oye, ¿por qué el arbolito? No le hagan nada al arbolito, ¿no? Los avataristas, ¿cómo sería, no? ¿Han visto esa película de Avatar? Que todo es la naturaleza, el panteísmo, ¿no? La madre, agua creo que se llama, ¿no? La madre naturaleza y bla, bla, bla. Mira, este es el segundo acto de Jesús que atenta directamente contra su creación, pero no contra el ser humano. La primera es contra los chanchos, ¿se acuerdan? O los cerdos. Cuando había este endemoniado y le dice, Señor, mándame ante los cerdos, no me alejes, ¿no? Y se abría un animalista leyendo la Biblia y decía, pero ¿por qué tienen que meterse con los chanchitos? No sé, ¿no? No sé, mándelo a las moscas, a los demonios, ¿no? No sé si entraban en las moscas, pero ¿por qué el chancho? ¿Y se acuerdan o no de esa historia que hemos estudiado y los chanchos se enchancharon, no? Se endiablaron, podría decir, no sé qué pasó con los chanchos, pero se descontrolaron y se suicidaron, chancho suicida, y es verdad, ¿se acuerdan o no? La gente estaba indignada, decía, pero ¿cómo puedes meterte con el chancho? No, o sea, son mi dinero, es mi inversión. Jesús tenía autoridad sobre el chancho, su creación. Y esta es la segunda, sobre la naturaleza. Jesús pues no hace más de esto, pero nunca contra el ser humano. ¿Y saben por qué? Recuérdenlo, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y en la cadena de creación, mira, Dios crea, ¿no? Separa la luz de las tinieblas, no sé, las aguas, los árboles, los animales, y encima, en la punta, en la parte más alta, ¿a quién crea? Al ser humano, a su imagen y semejanza. Por eso para mí es hasta, no sé, bien extraño la idolatría, porque el ser humano es la cúspide de la creación y cuando adora a un ídolo, adora a alguien inferior. No sé si me entienden esta lógica. Porque adoran un pedazo de madera que es de un árbol y adoran, pero si tú eres superior, ¿por qué adoras a alguien inferior? Y aún adoran a la tierra, a la Pachamama o al Apu, que es inferior al ser humano, pero el ser humano se inclina. No sé si me entienden, hermano, ¿no? En la época de los incas adoraban al jaguar, a los animales, y en muchas culturas adoran a alguien inferior. Y si Jesús hace esto, lo hace con la creación secundaria, no principal. Por eso el ser humano es creado imagen y semejanza, y eso también le da responsabilidad. Porque el chanchito se puede meter con la chanchita y el chanchito se puede meter con un montón de chanchitas, ¿ah? Por si acaso. ¿Y está mal? El chancho tenga varias chanchitas y chanchitos por todo lado con las chanchitas. Eso es pecado, chancho. No está mal, ¿o no? Es su naturaleza, ¿o no, hermanos?
chancho o animal, se mete con muchas personas, tiene hijos por todo lado. Es animal, porque no refleja la imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque refleja la imagen y semejanza de Dios. Y en esta ocasión con la creación, con los vegetales o con los árboles, lo que quiere hacer Jesús es una parábola escenificada. ¿Y por qué decimos una parábola escenificada? Porque siempre en el Antiguo Testamento la higuera, ¿saben a quién representaba? ¿A quién? A Israel. Y lo que les está diciendo ahora, esta es una parábola escenificada, Israel. Tú estás diciendo, Hosana es el que viene, bendito es el que viene en el Señor, muestras cómo hay palmeras, muestras que es el tiempo, mira todo, pero me vas a matar pronto. Tienes frutos, pareces, pero no eres. Y la Biblia dice que todo árbol que no da frutos será cortado y echado al lago de fuego. Miren, hermanos, ¿ah? Si eso es para Israel, ahora también nos lo dice el Señor a nosotros. Recuerda que el Hijo de Dios va a ser conocido por sus frutos. No por lo que pareces, sino por tus frutos. Porque hay unos que parecen, ¿ah? En verdad, tienen su ropa dominical. No quiero molestar a nadie, hermanos, ¿no? Tienen su acento dominical, hasta se levantan dominicalmente, ¿no, hermano? Hoy día es domingo, por favor póngame alabanzas desde el principio, ¿no? Marcos Witt, desde el principio. Pero el lunes, sus corazón serranos, un grupo 5, no me importa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero el domingo, ¿no? Y tratan mal al prójimo, no respetan, no aman. O sea, parecen, pero no son. Parecen. Y ojo que Jesús viene por un pueblo que está dando frutos. Hermanos, Jesús dijo, por tus frutos yo te voy a conocer. No por tu ropa bonita. Está bien bonito, hermanos, ¿no? Y ojo que no es un fruto venir a la iglesia. Algunos dicen, pastor, ¿para qué vengo a la iglesia? Porque es tu deber, es nuestro deber congregar, reunirnos, adorar al Señor, aprender de su palabra, pero no es un fruto. Miren, la Biblia habla de 5 frutos y ya les expliqué. 1, el amor. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas al prójimo? Porque el cristiano que no ama, no ha conocido a Dios. Dice claramente Juan. 2, es como alabas a Dios. Una vida de alabanza desde que amanece hasta que anochece. Alábalo, cantando alabanzas, expresando frutos de labios que confiese tu nombre, que es lo que dice el libro de Hebreos. ¿Recuerdan, hermanos, o no? Ayudar al prójimo es otro fruto, según Corintios en Pablo. Ver la necesidad, ayudar al que está hoy con problemas. Dar de tus finanzas, eso es un fruto para la obra de Dios. Que Pablo dice, cuando yo regreso de Corinto voy a recoger ese fruto. Y eso es natural, ojo, hermanos. Yo no tengo que, mira, para algunos no, para recoger finanzas, por favor, lánzate Malaquías 3, ¿no? ¿Qué es? Malditos sois con maldición. Van a ser malditos si no dan. Yo no estoy hablando de eso, hermanos, ni los maldigo si no dan. Entonces vayamos al otro lado. La ambición, da tu semilla, ¿no? Vas a reproducir al 30, 60 y 100 por 1. Y si das 10 soles, Dios te va a dar 1000. Y si te das 1000, Dios te va a dar 100,000. Y si das una casa, Dios te va a dar 100 casas. Ese está bueno el negocio, ¿no? Más rápido que el banco. Ambición. No, hermanos, eso es un fruto, porque el Hijo de Dios simplemente desea dar para la obra del Señor, porque retribuye, simplemente da lo que Dios le ha dado. Su 10% es mínimo lo que se puede hacer. Porque entiende que no es de él. Y la última es evangelizar, discipular, o mejor dicho, ganar almas. Pablo dice, eso es el fruto, trabajo. Así que hazte un checklist de esos 5. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Estás dando frutos? ¿Cómo vas? Mínimo sería alabanza ya, Señor. No he evangelizado, pero ¿estás alabando, adorando al Señor?
Présteme su celular a ver para ver qué canciones escuchan ustedes, hermano. Préstenme. O en el YouTube, ¿no? En el YouTube el otro día me invitaron a la casa de un hermano, puse el YouTube y todo era hermano grupo 5, decía, ay, no sé quién estaba viendo, dice el hermano. Usted, hermano, ¿quién va a estar viendo, no? Ojo que el YouTube te saca, ¿no? Todo lo que tú estás viendo te lo pone así, ¿sí o no? Y dije, pero ahí entrepe al Calvary, hermano. A ver, ayúdeme, póngale Calvary. Voy a poner Calvary en el YouTube, en la pantalla, todo está. Todas esas cosas. Y bueno, hermanos, ¿qué puedo decir? No voy a decir quién es. No son ustedes, no hay nadie que está acá para que no miren, seguro es el hermano, la hermana. Por sus frutos los conoceremos. Pero recuerda, árbol que no da fruto será cortado. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera, Jesús? ¿Cómo se hizo? Pedro estaba preocupado, Andrés, todos preocupados. ¿Cómo es posible? La higuera se secó tan rápido. Y Jesús dijo, obviamente, porque no tiene fruto. ¿Quién quiere un árbol con fruto, hermanos? Todos queremos, ¿no? Pero sin fruto, nada. No sirve. Mejor para la leña. Y Jesús claramente lo dijo. Miren, hermanos, al final, la fe genuina se evidencia por los frutos y no por las apariencias. Así que cuídate de parecer y no ser. El cristiano es alguien que parece y que es. No sé si me entienden, hermanos, ¿no? O sea, yo también tengo que parecer, sí, soy cristiano, pero tengo que ser, porque si aparento ser cristiano, pero en el fondo no soy cristiano, no sirve, no te ayuda. Esa es lo que el Señor dice. Ahora, versículo 21. Entonces Jesús les digo la verdad. ¿Quieren saber cómo se secó? Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa. Miren el texto. Este es un texto sacado fuera del contexto que ayuda mucho. Y mucho más, dice Jesús. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Y Jesús agarra y le dice, mira esa montaña, era, ¿saben cuál? El monte de los olivos, donde Jesús iba a ser crucificado. Y si tú agarras y tienes fe, tipo Saiyajin, no sé, creo que es Saiyajin, no sé, ¿no? Esos, ¿saben qué es Saiyajin? Yo no sé qué es Saiyajin, pero los escucho a los jóvenes, ¿no? Que agarran y tienen como poderes y ¡prah! Yo tengo fe y ¡prum! Creo que es de Goku, no sé, estoy perdido. Sí, ¿no? Ya, de Goku, ya saben. ¿Ustedes han visto a Jesús hacer eso? ¿Ustedes han visto a los 12 apóstoles o a Pablo hacer esto? No. Por eso hay que entenderlo en el contexto. Y Jesús está hablando de algo que ellos que tenían que entender de la parábola escenificada. ¿De qué? De que eso le va a pasar a Israel, a aquellos que no tienen fruto. Va a suceder algo. ¿Qué? Miren, versículo 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, para complicar más. Pero ahí está diciendo, pastor, cualquier cosa. Bueno, hermanos, entonces animémonos a los casados. El esposo puede orar, Señor, que mi esposa se convierta en Barbie porque tú has dicho cualquier cosa. Y pum, ¿se podrá convertir en Barbie? O las esposas pueden decir, ¿no? Que mi esposo se convierta en el Capitán América, con sus músculos así, todo, ya saben. Y se va a convertir en el Capitán América, pero ojo, Dios dice cualquier cosa. Miren qué descabellado suena, ¿no? Usted dice, no, pero sí puedes pedir por tu auto, tu Ferrari, tus casas, todo, porque eso sí es cualquier cosa. Aunque algunas mujeres han interpretado, está la razón, porque no recibo mi pareja, porque yo estoy pidiendo un cristiano que sea maduro y de buen testimonio, dicen, ¿no? Sí piden, ¿no? Pero la Biblia está diciendo, pastor, cualquier cosa. Por eso no te da el Señor, porque no pides cualquier cosa, sino pides, ¿no? Cristiano y maduro, quieren así decir. Por eso no le llega. No tiene nada que ver, hermano. Mire, están sacando algo fuera del contexto. Por eso es importante entender no solo el texto, el contexto, el libro, el testamento y toda la Biblia para tener una correcta interpretación. Pero así hay dos cosas acá que yo quiero reflejar. Uno, dice sí, orar. Uno, el factor de Dios, pero también tienes que tener ¿qué? Fe. Si no tienes fe,
No recibes. Ahora, 1 Juan 3:22 dice, y recibiremos de él todo lo que le pedimos porque tú no puedes recibir algo si tú no lo obedeces. Y hacemos. ¿Qué? Por eso Dios no te da. Ahora, Santiago 4:3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden ¿con qué? A las intenciones y desean solamente lo que les dará. ¿Para qué quieres, hermano? No sé, un Ferrari, no está mala, para hacer la obra misionera, Señor. Pero vas a ir más chiquitito, un bache y ¡pum! Se te murió. O sea, no está mal tener un auto, pero a veces pedimos, dice, para malas intenciones. Y no recibimos. Y lo que está diciendo acá el Señor, y en todo lo que nosotros vemos de forma general, Dios va a responder aquello que le corresponde dar conforme a su voluntad y lo que representa su nombre, para que podamos resumirlo. Si lo representa Dios, te lo da. Y si es su voluntad, te lo da. Y si no, no te lo da. O sea, lo que está diciendo acá Jesús, que la oración no es un cheque en blanco para obtener lo que uno desea, sino es un cheque endosado en su voluntad. ¿Sí entienden la idea del cheque, no? Porque algunos no entienden, ¿no? ¿Entienden o no, hermanos? Es un cheque endosado. O sea, es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios quiere, Dios te va a dar lo que Él quiere. No lo que tú le pidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Su perfecta voluntad. Es como yo agarraría, ¿no? Digamos, si alguien viene y me dice de la tienda, me dice, ¿sabe qué? Le traigo acá su six-pack de cervezas que su esposa ha pedido. Six-pack, Dorquitas ha pedido un six-pack. ¿Qué harían ustedes? ¿La reciben? Ah, sí, pues seguro Dorquitas me queda mi sorpresa. No, yo le digo, ¿sabe qué, señora? Usted se ha equivocado, ¿ah? Mi esposa nunca toma cerveza ni toma cerveza. O sea, porque yo conozco ¿qué? Su voluntad. Se equivocó de casa. ¿Me entienden, hermanos? Es lo mismo en la oración. Tú puedes, no está diciendo, pide todo lo que quieras. No, es conforme a su voluntad. Pero no vas a poder conocer su voluntad si no lees la Biblia. Y no vas a poder entender qué es lo que Dios quiere si no sabes la Biblia. Ese es el secreto para que tú puedas entender lo que Jesús quiere hacer. Y es más, antes que me vaya me estaba olvidando, era una forma, era un proverbio del oriente, decir que se trasladaran los montes, o tú sacaste el monte, cuando se sacaba o había una respuesta de un acertijo. Ah, tú has movido la montaña. En esos contextos Jesús los habla siempre, y no hay que agarrar y pensar que simplemente es un cheque en blanco. Ahora, versículo 23 al 27 para terminar. El juicio de Jerusalén a través de sus líderes. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos y le preguntan, ¿con qué autoridad Jesús hace estas cosas? Le reclamaron, ¿quién te dio el derecho? Miren, 24, les diré con qué autoridad hago estas cosas y me contestan una pregunta, respondió Jesús. 25, la autoridad de Juan el Bautista, ¿no? Para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros, se juntaron, ¿no? Mira, si decimos que provenía del cielo, nos preguntará, no le creímos a Juan. 26. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. ¿Qué hacemos? Ahora pues, 27. Entonces finalmente contestaron, no sabemos, Jesús. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Ay, Jesús! ¿Cómo lo vemos a Jesús? Manso y humilde, respondón, ¿no? Esa sería, ¿no? Bueno, no quiero decir otra cosa, pero ¿por qué lo hace? Porque Jesús aumenta el conflicto. Es el tiempo de Él que ha llegado. Y van a ver que en los próximos estudios, hermanos, Jesús los basurea, los trata mal, les hace quedar sucio a los líderes, se enojan hasta el punto, dicen, ya no aguanto a este hombre.
Y es por eso que muchas personas que no saben de Jesús dicen, no, si Jesucito estuviera acá, no me juzgaría, ¿no? Entonces no saben quién es Jesús. No saben cómo respondía Jesús, no saben cómo hablaba Jesús, no saben cómo Jesús era el que más hablaba del infierno. O sea, no han leído, no han entendido, ¿no? Pero no se pierdan la próxima semana, hermanos. Vamos a seguir con los estudios. Recuerden, el religioso, como estos fariseos, finge espiritualidad y santidad, pero vive en espiritualismo y legalismo. Eso es. Fingían espiritualidad, ¿no? No, sí, nosotros. Pero cuando llega el momento de Juan, no sabemos si decimos una cosa, no. Pero al final, legalistas. Terminamos con 4 conclusiones. Número 1, si la iglesia nos sirve para cumplir la misión de Dios, evangelizar, adorar y dar la gloria a Jesús, cada vez que nos reunimos, ¿saben qué, hermanos? Entonces, nos sirve. Número 2, el Hijo de Dios será conocido por sus frutos y no por sus dones o talentos. Recordatorio para todos, árbol que no da fruto será cortado. Recuerda, no por tus dones, qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito enseña. No, hermano, frutos. Número 3, la oración debe ser conforme a su voluntad y con fe. Y haciendo eso, siempre tendremos respuestas positivas de Dios. Y número 4, el religioso es experto en ver los errores de otros y finge conocimiento, espiritualidad y santidad. Eso es el religioso. Pero oramos y mira, ¿cómo está tu checklist de los frutos? ¿Cuál te falta? Bueno, oramos y le dice, Señor, ayúdame a mostrar esos frutos. O quizás te has vuelto un religioso más. O quizás, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos estado viendo, no estabas orando conforme a su voluntad. Cerremos nuestros ojos y damos al Señor. Mientras yo voy orando, habla con Dios, hermano. ¿Qué es lo que Dios te habló a ti? Dile, Señor, ayúdame en esto, perdóname en esto. Háblame, Señor. Padre, te agradecemos en este momento por tu palabra. Muchísimas gracias una vez más porque nos desafía, nos confronta, pero también nos orienta. También, Señor, es viva y eficaz y ha llegado a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, viva, una iglesia que te dé la gloria, una iglesia que alcance al perdido, una iglesia, Señor, que vaya plantando otras iglesias o proyectos sociales y vaya, Señor, llegando a las naciones. No permitas que caigamos, Señor, en un negocio, en un club. No permitas que perdamos el propósito de ser iglesia. Señor, ayúdanos en nuestra vida a no ser religiosos, sino realmente ser personas, hijos de Dios, que den frutos. Porque por nuestros frutos nos van a conocer, Señor. Ayúdanos también, Padre, a orar conforme a tu voluntad. Y aquello que tú deseas, nos los darás. Y nos darás lo que necesitamos, no lo que deseamos. Y nos darás, Señor, aquellas cosas conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra voluntad, o capricho, o vanidad. Señor, cada día ayúdanos a someternos a ti. Muchísimas gracias una vez más por tu palabra y muchísimas gracias por este estudio bíblico. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y tengo Dorquitas.